En este video hablaremos acerca de la anatomía y fisiología articular, así como de unos conceptos básicos de biomecánica. Para iniciar, una articulación es la unión o punto de pivote entre dos o más huesos. El movimiento del cuerpo, en conjunto, se produce sobre todo mediante la rotación de huesos en las articulaciones individuales. Las articulaciones también transfieren y disipan fuerzas debidas a la gravedad y la activación de músculos a través del cuerpo. La osteocinemática describe el movimiento de los huesos respecto a los tres planos cardinales principales del cuerpo: sagital, frontal y horizontal. Estos planos de movimiento se describen en el contexto de una persona de pie en la posición anatómica. Los huesos rotan alrededor de una articulación en un plano perpendicular a un eje de rotación. El eje suele localizarse en el segmento convexo de la articulación. Y así tenemos los siguientes términos osteocinemáticos clasificados en el plano de movimiento donde se generan. En el plano sagital tenemos los movimientos de flexión y extensión, anteversión y retroversión. En el plano coronal, abducción y aducción, las lateralizaciones, desviación radial y cubital, inversión y eversión. Así como en el plano transversal tenemos la rotación medial y lateral, la rotación axial y la pronación y supinación. Los grados de libertad del movimiento son el número de movimientos independientes que permite una articulación. Una articulación puede mostrar hasta 3 grados de libertad angular que corresponden a las 3 dimensiones del espacio. Por otro lado, la artrocinemática describe el movimiento entre las superficies de las articulaciones, existiendo 3 movimientos fundamentales entre estas superficies, los cuales son el rodamiento, el deslizamiento y la rotación. Estos movimientos se producen cuando una superficie convexa se mueve sobre otra cóncava y viceversa. Así tenemos que el movimiento de rodamiento se define como múltiples puntos de una superficie articular que entran en contacto con múltiples puntos de otra superficie articular. Por ejemplo, una rueda que rueda por la calle. Obviamente esto viéndolo desde el punto de vista articular. El deslizamiento se define como un solo punto de una superficie articular que entra en contacto con múltiples puntos de otra superficie articular. Como analogía tenemos un neumático estático que se desliza por un tramo de calle helado o mojado. Y por último, la rotación, donde un solo punto de una superficie articular gira sobre un solo punto de otra superficie articular. Y su analogía podría ser un trompo, el cual está girando en un solo punto sobre un solo punto en el suelo. La artrología es el estudio de la clasificación, la estructura y la función de las articulaciones. El envejecimiento, la inmovilización, los traumatismos y las enfermedades afectan a la estructura y finalmente a la función articular. Estos factores también influyen de modo significativo en la calidad y la cantidad del movimiento humano. Las articulaciones se pueden dividir de acuerdo a la manera o el tipo de material que une a los huesos. Así tenemos articulaciones fibrosas que están unidas por tejido fibroso. El grado de movimiento de estas articulaciones depende, de ordinario, de la longitud de las fibras que unen los huesos articulados. Las suturas craneales constituyen ejemplos de articulaciones fibrosas. Estos huesos están próximos y se entrelazan a lo largo de una línea ondulante o se superponen. La sindesmosis es un tipo de articulación fibrosa que une los huesos con una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa. En consecuencia, se trata de una articulación con cierto movimiento. La membrana interósea del antebrazo es una hoja de tejido fibroso que une el radio y el cúbito en una sindesmosis. La gonfosis o sindesmosis dentoloalveolar es un tipo de articulación fibrosa en el que una prolongación a modo de clavija se introduce dentro de una articulación sacular que existe entre la raíz del diente y la apófisis alveolar. Las articulaciones cartilaginosas están unidas por cartílago hialino o fibrocartílago. Los huesos de las articulaciones cartilaginosas primarias o sin condrosis se unen por cartílago hialino que permite cierta flexión en las primeras épocas de la vida. Las articulaciones cartilaginosas primarias suelen ser uniones pasajeras, como las que se observan durante el desarrollo de un hueso largo, y en el que la epífisis y la diáfisis óseas están unidas por una placa epifisaria, facilitando así el crecimiento longitudinal de los huesos. Las articulaciones cartilaginosas secundarias o sínfisis son robustas, muy poco móviles y están unidas por fibrocartílago. Los discos fibrocartilaginosos intervertebrales constan de tejido conjuntivo que une las vértebras entre sí. Todas estas articulaciones en conjunto confieren fortaleza y absorción de los choques, aparte de una flexibilidad considerable a la columna vertebral.
Y por último, tenemos a las articulaciones sinoviales, las cuales están unidas por una cápsula articular que se extiende y cierra la cavidad. El cartílago articular tapiza las superficies de carga de los huesos. Las articulaciones sinoviales se caracterizan por una cavidad articular encerrada por una cápsula que contiene el líquido sinovial. El periósteo reviste los huesos y se mezcla con la cápsula fibrosa de las articulaciones en las que participan los huesos. Todas las estructuras internas de una articulación sinovial que no están tapizadas por el cartílago articular se cubren con la membrana sinovial. Los huesos se separan por la cavidad articular, pero se unen por una cápsula articular, es decir, por una cápsula fibrosa revestida de membrana sinovial. Este tipo de articulaciones otorgan libertad de movimiento a los huesos y son características de casi todas las articulaciones de los miembros. Los tres rasgos que distinguen a una articulación sinovial son la cavidad articular, el cartílago articular que tapiza los extremos óseos y la cápsula articular, una cápsula fibrosa revestida por membrana sinovial que cierra las superficies articulares y la cavidad. Las articulaciones sinoviales están, en general, reforzadas por ligamentos accesorios, bien separados, extrínsecos o bien derivados a modo de engrosamiento de la cápsula articular, intrínsecos. Algunas articulaciones sinoviales poseen otros rasgos característicos como los discos articulares fibrocartilaginosos, presentes en las superficies articulares incongruentes. Los grandes tipos de articulación sinovial se clasifican según la forma de la superficie articular o del tipo de movimiento que presenta, teniendo así en orden ascendiente de movimiento las articulaciones planas o artrodias, en las cuales se da solamente un breve deslizamiento entre las superficies articulares, teniendo como analogía las superficies relativamente planas y opuestas como un libro sobre una mesa moviéndose. Y los ejemplos anatómicos serían las articulaciones intercarpianas e intertarsianas. Luego tenemos las articulaciones en bisagra o trocleartrosis, las cuales nos permiten el movimiento en un solo plano, en flexión y extensión. La analogía, pese a la redundancia, pues es la bisagra de una puerta. Y como ejemplos anatómicos tenemos la articulación húmero-cubital y las articulaciones interfalángicas. Luego tenemos las articulaciones tipo pivote o trocoides, en las cuales tenemos un solo eje de rotación y un plano de movimiento, en las cuales van a estar la rotación. Como ejemplo tenemos el picaporte de una puerta y los ejemplos anatómicos, la articulación radiocubital proximal y la articulación atlanto-odontoidea. Las articulaciones elipsoideas nos dan un movimiento biplanar de flexión, extensión, abducción y aducción. Y como ejemplo anatómico tenemos la articulación radiocarpiana. Luego tenemos las articulaciones en silla de montar, la cual nos da un movimiento en dos planos, permitiendo los movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción, donde la rotación va a estar presente pero limitada. Y como ejemplos anatómicos tenemos la articulación trapecio-metacarpiana y la esternoclavicular. A continuación tenemos las articulaciones condilias, las cuales nos dan movimiento en dos planos, permitiendo los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción con una rotación limitada. Y los ejemplos clásicos son las articulaciones metacarpofalángicas. Y por último tenemos las articulaciones esferoideas o en artrosis, la cual nos permite el movimiento en los tres planos, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, así como el movimiento combinado de circunducción. Y como los ejemplos clásicos tenemos la articulación del hombro y la cadera. En el contexto de la anatomía y la fisiología del movimiento, los términos agonista, antagonista, sinergista y estabilizador se utilizan para describir las funciones y relaciones entre los músculos durante el movimiento. A continuación describiré cada uno de ellos. El músculo agonista es el músculo principal responsable de producir un movimiento específico. Cuando se contrae, provoca la acción deseada. Como ejemplo, en la flexión del codo, el músculo bíceps braquial actúa como el agonista, ya que es el principal responsable de flexionar el codo. Los músculos antagonistas son los músculos que se oponen al movimiento del agonista. Mientras el agonista se contrae, el antagonista se relaja para permitir el movimiento. También puede contraerse para controlar o ralentizar el movimiento. En el caso de la flexión del codo,
El músculo tríceps braquial actúa como el antagonista, ya que se opone a la acción del bíceps braquial y se relaja para permitir la flexión. Durante la extensión del codo, el tríceps braquial se convierte en el agonista y el bíceps braquial en el antagonista. El músculo sinergista es aquel que asiste al músculo agonista en la realización del movimiento. Puede ayudar a generar el movimiento o estabilizar las articulaciones para permitir una acción más eficiente del agonista. Por ejemplo, durante la flexión del codo, el músculo braquial y el músculo braquiorradial actúan como sinergistas del bíceps braquial, ayudando a la flexión del codo. Y por último, los músculos fijadores son aquellos que estabilizan una parte del cuerpo mientras otra parte está en movimiento, y su función principal es mantener una postura o posición estable para que los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas puedan realizar el movimiento deseado de manera eficiente y segura. Como ejemplo tenemos los músculos del manguito de los rotadores. Estos músculos actúan como estabilizadores de la articulación del hombro. Durante los movimientos como levantar el brazo, estos músculos estabilizan la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. En resumen, tenemos que el músculo agonista es el principal músculo que realiza el movimiento, el antagonista, el músculo que se opone al movimiento del agonista, el sinergista, el músculo que asiste al agonista en el movimiento, y el fijador es un músculo que estabiliza una parte del cuerpo para permitir un movimiento eficiente en otra parte. A continuación, revisaremos los arcos de movilidad por cada articulación, así como los músculos que intervienen en la realización de los mismos. El cuello se conforma por la unión de todas las articulaciones intervertebrales cervicales, dándonos así una gama de 6 movimientos: la flexión, la extensión, la rotación derecha, la rotación izquierda y la lateralización o flexión lateral derecha, así como la izquierda. El hombro es una suma de articulaciones entre el esternón, la clavícula y la escápula. La articulación glenohumeral es de tipo esferoidea y nos permite el movimiento en los 3 planos, dándonos así la flexión, extensión, abducción, aducción, la rotación lateral, la rotación medial y un movimiento compuesto llamado circunducción. La movilidad del codo está dada por la articulación numercubital, tipo bisagra, que nos permite la movilidad en un plano, dándonos así el movimiento de flexión y extensión. Además, la radiocubital proximal y distal, que en su conjunto nos permiten los movimientos de pronación y supinación. La muñeca, específicamente la articulación radiocarpiana, al ser elipsoidea, nos permite el movimiento en 2 planos, siendo estos la extensión, la flexión, la desviación radial y la desviación cubital. La mano es muy compleja y consta de muchísimas articulaciones. Los movimientos que exploraremos en general son la flexión de los dedos, la extensión de los dedos, la abducción y aducción de los mismos, teniendo en cuenta que el pulgar concentra alrededor de 8 movimientos en sus articulaciones. La columna lumbar, al igual que la cervical, se integra por la unión de las articulaciones intervertebrales lumbares, permitiéndonos los movimientos de flexión lateral izquierda, flexión lateral derecha, rotación derecha y rotación izquierda, además de los movimientos de flexión, y extensión. La cadera es una articulación esferoidea y nos permite movilidad en los 3 planos, teniendo así los movimientos de abducción, aducción, rotación lateral, rotación medial, flexión, extensión y circunducción. A la rodilla, a pesar de tener más arcos de movilidad, se le exploran solo 2 arcos, la flexión y la extensión.
Por último, el tobillo presenta 4 movimientos: la flexión, también llamada dorsiflexión, la flexión plantar o extensión, la inversión y la eversión. Además de estos movimientos, existen otros valorables, como los de los pies, la escápula o la pelvis, que no se tratarán en este video.